Y como en mama se clasifican 0, 1, 2 y 3 de acuerdo a un criterio un poco subjetivo que es mi visión en el microscopio. En mama, y lo estamos haciendo ahora en cáncer gástrico, utilizamos un sistema relativamente simple y tampoco no muy caro, no tengo tiempo para mostrarles, que es de un analizador de imágenes. Yo hago un círculo en la imagen, en la computación, en la computadora, todo lo que es positivo, y la computadora me dice si es positivo y si es 1, 2 y 3. En mama es muy útil y hay buena correlación con lo que yo digo en el microscopio y la computadora me da a mí. Los casos que se consideran tres positivos significan sobreexpresión y el enfermo es candidato para tratamiento con trastuzumab. Cuando son 2, se puede hacer hibridización in situ, en el cual la relación entre el cromosoma 17, que el gen del HER2 está, y el HER2 tiene que ser de más de 2. Y el 0 y el 1 es cuando prácticamente no hay tinción. Estos son ejemplos. El dibujo de la izquierda demuestra 1+, que es una tinción muy suave, que se ve muy poco, mayor aumento y que se considera negativa. El otro extremo es el que es el 3, que no hay ninguna duda, esto es una proteína basada en el citoplasma, donde, en este caso una resección, más del 10% de las células tienen expresión del HER2. Y en el del medio es el HER2 2 plus o 2 cruz positivo, en el cual el caso se refleja a hacer hibridización in situ. Hay algunas diferencias entre la expresión del HER2 en los tumores de la unión gastroesofágica, 24 a 33%, y los tumores gástricos, 9 o 20%. Esto ha sido una de las razones, aparte de algunos patrones morfológicos, que dice que es importante diferenciar el carcinoma gastroesofágico cardial, Barnett, del carcinoma gástrico. Y como decía anteriormente, la mayoría de los HER2 están positivos en los tumores intestinales y muy poco en los carcinomas gástricos difusos, los tipos intestinales. Alguna información práctica sobre la evaluación de HER2 que para ustedes puede tener importancia. Primero, que se ha comprobado, y esto también es un asunto de discusión, que hay heterogeneidad. Y ayer en mi charla mencioné un poco esto sobre la heterogeneidad que ustedes ven en los pacientes con tumores gástricos, la heterogeneidad que yo veo en el tumor que se manifiesta con el HER2 y la heterogeneidad que vemos en las metástasis, dentro de una metástasis y dentro de distintas metástasis. Como dije anteriormente, hay a veces hibridización más alta que la expresión, pero en cáncer gástrico, contrariamente a lo de la mama, lo que cuenta es la inmunohistoquímica. La FDA ha aprobado el estudio con inmunohistoquímica o con hibridización in situ. Desde su punto de vista, si ustedes tienen una duda o vuelven a hacer endoscopía al paciente y tiene cáncer gástrico, asegúrense de tomar más de una biopsia. El patólogo va a poder diagnosticar y decirle, creo que es de tipo intestinal y es difuso, la paciente o el paciente joven puede tener un carcinoma difuso, porque si yo quiero hacer, y el oncólogo me dice, quiero hacer HER2, muy frecuentemente el diagnóstico se basa en muy pocas glándulas atípicas y neoplásicas, y les puedo asegurar que uno empieza a hacer cortes y se queda sin células, y le estamos de cierta manera privando al enfermo la posibilidad de entrar en un protocolo clínico. Esto muy brevemente es el dual leach que yo me refería, que nos gusta mucho para hacer en mama, porque en vez de hacer una técnica difícil, complicada, cara, aunque precisa como la hibridización, es lo mismo básicamente con un marcador del cromosoma 17, rojo, y un marcador del HER2, que es un puntito negro en la célula. Y contamos 20 células, si esa relación que se divide en más de 2 o 2.2 es positiva. Yo no soy médico oncólogo, he hecho un resumen acá de esta revista de hematología y oncología de lo que está, digamos, por venir. Lo que se hace ahora y se trata son los agentes que se dirigen al HER2, y que hay dos, que ya voy a explicar brevemente qué son, que es el trastuzumab y el lapatinib.
Y después están otros agentes que, como dije, como solo tratamiento de un medicamento o asociado al trastuzumab, y si no, algunos de estos medicamentos se pueden utilizar como segunda línea, donde el enfermo se trata, no responde o tiene una recurrencia y se utilizan estos medicamentos, con la esperanza que si a lo mejor el HER2 no funcionó, en alguna de estas proteínas, en la cascada que lleva el núcleo, pueden funcionar. La mayoría de estos componentes están en estudios clínicos en la fase 3. En el cáncer gástrico, como ilustrado en esta revista de oncología clínica, 6 a 45% de los enfermos expresan HER2. La serie más grande de 3.000 y pico de enfermos tenían un HER2 de 22% con inmunistoquímica y había una concordancia de un 87%. Yo había dicho anteriormente aproximadamente 20% de discordancia entre la inmunistoquímica y la hibridización. Este es un anticuerpo monoclonal muy utilizado en cáncer de mama y utilizado en ese porcentaje de enfermos como posibilidad que expresan HER2 en cáncer de mama. La FDA lo ha aprobado como medicamento para emplear en estos enfermos. Y recientemente se ha aprobado para utilizar en los pacientes que tienen cánceres que expresan en tumores gástricos y de la unión gastroesofágica. Este fue el trial que se publicó en Lancet, el ensayo clínico en Lancet en el 2010, y que comparó qué pasa si se tratan los enfermos con trastuzumab en cáncer gástrico, para ver si tenía un efecto, donde se sumaba la quimioterapia al trastuzumab versus la quimioterapia sola. La interpretación del HER2 es la interpretación que yo les había dicho en las biopsias y en las resecciones, y también con hibridización in situ. Y se encontró una sobrevida favorable a los enfermos que recibían también trastuzumab. Si bien la diferencia es poca, hubo un 25% en la reducción de la muerte, pero me dicen los oncólogos, gastroenterólogos, que estas diferencias pueden ser significativas en enfermos que tienen de por sí una enfermedad muy agresiva y que la mayoría va a terminar falleciendo, extendiéndoles la sobrevida y la posibilidad de muerte. Y esta fue la conclusión del ensayo clínico, en el cual hoy por hoy hay que ofrecer a los enfermos que expresan HER2 trastuzumab, por lo cual nosotros en todas las biopsias lo hacemos, y si es 2 positivo, le enviamos para hibridización in situ. Los otros compuestos, por ejemplo, el lapatinib se une al componente intracelular e inhibe la acción de la quinasa, que son estas enzimas que catalizan cuando de una proteína se pasa a la otra, y tiene una función muy activa y teóricamente son relativamente simples o posibles de inhibir. Y tiene otra cosa importante que pasa el cerebro. Este es otro estudio clínico un ensayo clínico con lapatinib. Como ustedes ven, esta respuesta fue bastante poca, de 9% de 4 enfermos. Otros componentes inhiben la dimerización del HER2 con otros miembros del HER2, porque el HER2 se tiene que dimerizar en el citoplasma, y esto, por ejemplo, inhibe esa dimerización y de tal punto influye. Para terminar, entonces, hemos pasado de solamente estudiar marcadores predictivos en cáncer de mama a entender un poco más cuál es el efecto de uno de esos marcadores, que es el HER2, a estudios que son molecularmente dirigidos, con una tinción de inmunistoquímica simple, fácil, relativamente económica y que está muy bien desarrollado cómo hay que interpretarla. En cáncer gástrico se va a hacer en el futuro más de estas terapéuticas guiadas, generalmente en este momento dentro de los ensayos clínicos controlados, que van a determinar el enfermo responde o no responde, siempre en cáncer gástrico avanzado. Yo creo que va a ser muy importante en el futuro que los que hacen biología molecular y investigación desde el punto de vista de cáncer gástrico nos digan a nosotros y a los oncólogos cuáles son estas señales para que pueda crearse un componente para inhibir esa señal. Como hay heterogeneidad en el HER2,
es importante que ustedes, si se hace una biopsia y es negativa, nosotros en general en la resección, en el tumor primario y en la metástasis repetimos la tinción para HER2. Si ustedes piensan que tienen un tumor gástrico, sería importante que proveen al laboratorio más de una biopsia para el diagnóstico y para hacer los marcadores, y cuando hay cierto límite en los recursos, yo creo que hay que hacer varias cosas. Una es tratar de centralizar esos recursos y proponer la creación de un algoritmo y un grupo de trabajo, patólogo, oncólogo, biólogo, gastroenterólogo, cumple una función tal vez la más importante en el diagnóstico, para determinar prioridades y cómo distribuir los recursos que uno tenga disponibles. Y con eso quiero terminar. Gracias.